Bueno, pues voy a empezar ya. Buenos días a todos. Entiendo que se me oye bien, se me ve. Nada, voy a hacer hoy la presentación sobre Plan BIM. Soy Pablo Moraleda, trabajo en One Team Iberia y hoy pues vengo a hablaros un poco de cuál es el contenido de este documento. Sobre todo me voy a centrar bastante en el contenido del Plan BIM publicado. ¿Cuáles son las claves de este Plan BIM? Es decir, cómo nos va a influir también a los que trabajemos en licitaciones públicas y a los que no también, porque creo que también es bastante relevante esto. Y bueno, desgranaré todo el documento para que podamos entenderlo bien. Y al final de todo, si queréis hacer cualquier pregunta o tenéis cualquier duda, pues iré respondiendo. Las tenéis arriba en la sección de preguntas o el chat también. Y cuando acabe, pues atenderé a estas cuestiones. Os voy a hacer una muy breve presentación de One Team Iberia antes de empezar con el contenido de la webinar y nada, espero que sea interesante para vosotros. One Team Iberia, somos una empresa que trabaja pues, desde hace más de 25 años en asesorar y ofrecer también soluciones informáticas para el sector de diseño y desarrollo de proyectos en construcción, en ingeniería civil, infraestructuras y mecánica, ¿vale? Somos una consultoría que trabajamos pues, muy en torno a las soluciones informáticas y ahora, como veréis, también tenemos un partnership con varias soluciones o varias marcas en concreto, ¿vale? Nuestros números a día de hoy son estos. Somos más de 100 trabajadores, entre trabajadores y colaboradores. Tenemos un facturado en 2022 de 38 millones. 2023 superamos más o menos ya en un 20% esta facturación. Y tenemos una estructura técnica muy amplia. Yo creo que esto es también muy relevante porque todos los que trabajamos en One Team, la mayoría de los que trabajamos en One Team somos técnicos, tenemos carreras técnicas, nosotros algunos somos arquitectos técnicos, otros arquitectos, ingenieros. Entonces, esto aporta valor sobre todo porque conocemos bien cómo se desarrollan los proyectos y creo que podemos acercaros las soluciones con las que trabajamos y los servicios que desarrollamos de una manera mucho más práctica. La sede central de la empresa está en Milán, es una empresa italiana y nosotros, One Team Iberia, estamos en Madrid. Trabajamos para toda España, desde aquí, desde Madrid y Portugal también. Tenemos estas unidades de negocio para que entendáis un poco la empresa, un departamento especializado en BIM y CAD para arquitectura y construcción. También muy interesante la parte de GIS. Tenemos un departamento dedicado a la parte de planificación territorial y urbanística, a la parte de seguimiento ambiental, bueno, todo lo que nos puede ofrecer un poco las soluciones GIS. Además de los especialistas en esta parte, que también son muchos de ellos pues, ingenieros civiles, etcétera. Y una parte muy importante también es este departamento que tenemos de gestión y desarrollo para la gestión documental. Es decir, estamos muy especializados en la parte de gestión documental. Os sonará más, que lo veremos ahora, los Common Data Environment u otros, ¿no? Y además estamos también muy especializados además de aplicar soluciones comerciales e implantarlas, en también trabajar en desarrollos a medida para mejorar las condiciones de esas soluciones comerciales. Somos partners o resellers, revendedores de estas soluciones. En el caso de Autodesk tenemos la máxima categoría, tanto en la parte de escritorio, que somos Platinum Partner, como en la parte de Cloud, somos Elite Partner también. Y además somos partners de otras marcas de soluciones como pueda ser Esri, también para la parte de GIS, o HP en la parte de hardware, etc.
Me gustaría también que entendieseis que llegamos a realizar proyectos de innovación que nos han servido también para llegar a ofrecer proyectos de desarrollo a muy alto nivel para los clientes finales, en los que sobre todo nos hemos centrado en desarrollar, en la mayoría de ellos, plataformas de gemelos digitales. En Ecofact, por nombrar uno de ellos, pues hemos desarrollado un gemelo digital para las plantas industriales de diferentes producciones para analizar la producción y hacer también un análisis en tiempo real del ciclo de vida de los materiales, ¿no? Y de la producción de esta industria o de estas plantas industriales. Esto nos ha llevado a desarrollar proyectos con estas capacidades, incluso en clientes finales, y también hemos desarrollado otro tipo de proyectos que son muy característicos también de OneTeam, mediante el método OneTeam para la implantación o implementación BIM. La implantación, me refiero a la implantación de software, como puede ser soluciones complejas, ¿no? También usamos este método donde tenemos estandarizado estas 5 fases, ¿no? De análisis, formación, coaching o proyecto piloto, estandarización y optimización. Y además también para formación tenemos esta plataforma que es Training in a Box, donde podéis acceder también a cursos y todo tipo de contenido, ¿no? Sobre tanto la parte de BIM como software en concreto. Y digamos que es una plataforma para, como ya sabéis, una plataforma online para poder hacer estos cursos de manera asíncrona, etcétera. Vale, pues ahora me voy a meter de lleno ya en el tema, ¿no? Que venimos a tratar hoy, que es el plan B, ¿no? Por resumir, ¿qué es lo que voy a decir, ¿no? A partir de ahora os voy a explicar en un primer momento de dónde viene este plan B, por qué este plan B y cómo se ha llegado a desarrollar este plan. Luego también os hablaré del contenido directamente, señalando un poco las características que creo que son más importantes, ¿no? Dentro de este plan BIM. Y bueno, al final de todo veréis que también hay una parte de seguimiento, ¿no? De cómo se plantea que se vaya a hacer este seguimiento del desarrollo de este plan B. Ahora veréis que tiene unos plazos y el ministerio o la comisión interministerial se ha comprometido a hacer el seguimiento, ¿no? de esta implantación. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el plan BIM? Pues bueno, lo primero hay que saber que ya hubo una ley en 2017 en la que es una transposición de una ley europea en la que ya se abría la posibilidad de solicitar BIM en las licitaciones públicas. ¿Qué conlleva eso? Que hasta hoy, antes del plan BIM, ya hay iniciativas en las que se ha solicitado BIM y en las que se ha implementado BIM en algunas administraciones y ya digamos que lleva cierta ventaja, ¿no? Como puede ser en el caso de ADIF, en la que ya se ha hecho un plan de implementación en el propio ADIF, ya hay requerimientos o ya hay licitaciones en las que se ha solicitado BIM y además ya digamos que llevan un tiempo de ventaja, ¿no? En todo lo que gira en torno a la implantación de BIM, ¿no? A partir de ahí se creó una comisión interministerial que lidera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que en principio desarrolló un seguimiento de estas licitaciones que ya se estaban en las que ya estaban solicitándose BIM, ¿no? De aquí se sacaron varias conclusiones y hay varios análisis que a los que podéis acceder, en los que, por ejemplo, se veía cuáles eran los usos que se solicitaban más en esas licitaciones o, por ejemplo, cuáles eran los tipos de entregables que se iban solicitando también. A partir de ahí, bueno, llegamos a hoy, ¿no? En 2023 se aprueba en el Consejo de Ministros este plan BIM
en el que luego veréis que de forma progresiva se irá solicitando BIM en todas las licitaciones de la Administración General del Estado. ¿A quién afecta? Bueno, como veis aquí, a toda la Administración General del Estado, que es la encargada de desarrollar e implementar las políticas públicas y prestar servicios, a todos los organismos públicos como confederaciones hidrográficas, administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, puertos del Estado, etcétera, y también a otras sociedades o a otros agentes que cuelgan un poco de la Administración General. ¿Cuáles son los puntos? Ahora sí me meto de lleno ya en este documento. Tiene 6 puntos el documento. Tiene una parte de introducción en la que se nos va a hablar de por qué se va a solicitar BIM en la administración pública y de dónde viene esta solicitud. Luego hay una justificación de este uso, esta implantación. También en el punto 3 veremos un DAFO, un análisis de cuáles son las debilidades, fortalezas y amenazas de esta implantación. Luego en el punto 4, en el objetivo, veremos cómo se va a implantar este plan, ¿no? Cómo se va a ir progresivamente implantando a través de las licitaciones. Luego veremos las actuaciones para apoyar a este plan BIM en el punto 5 y por último cómo se hará el seguimiento y revisión del plan. En el primer punto, en la introducción, voy a señalar principalmente, bueno, en primer lugar, que se habla mucho de la ISO. Durante todo el documento veréis que la norma UNE ISO 19650 está muy presente, es decir, que tenemos que conocer esta norma para entender cómo se va a implantar y de qué manera se va a implantar BIM. Y además también se habla de los fundamentos BIM que se publicaron también por parte del Ministerio, donde se da una definición, digamos, conjunta de qué es BIM, cómo entiende BIM el Ministerio y cómo quiere aplicarlo, ¿no? También se habla aquí en esta introducción de cómo se va a implantar, eso lo veremos ahora en detalle, ¿no? A partir del 1 de abril de 2024 se empezará a solicitar obligatoriamente el uso del BIM en las licitaciones publicadas y se solicitará gradualmente, digamos, con unos niveles de dificultad que veremos también, que se llaman pues nivel inicial hasta un nivel integrado, ¿vale? Que serían 4 niveles hasta 2030, que sería un poco el límite que se han puesto ahora mismo para esta implantación. ¿Cómo justifica en este punto 2 el plan BIM el uso del BIM, ¿no? En la administración pública? En primer lugar, habla de que cree que puede haber un ahorro potencial dentro de la propia administración derivado de la digitalización de los procesos de ingeniería, construcción y explotación, que calcula en torno a un 10-20% del gasto. Y además, que yo creo que es muy relevante, cree que es necesario este plan BIM para que el Estado también actúe como palanca para la transformación digital del sector. También justifica esta implementación porque tiene ventajas para la sostenibilidad. Y aquí nos habla de que calculan que puede haber, según este informe que vemos aquí, ¿no? Que puede haber en torno a un 15% de reducción del volumen de residuos. Y además un 57% en la reducción de los costes de gestión de residuos. ¿Y cuál es, digamos, el uso potencial que ellos valoran, ¿no? Desde ahora hasta 2030? Pues bueno, yo creo que estos datos son muy claros, ¿no? Hasta ahora, esas licitaciones en las que ya se podía solicitar BIM son un 1,4%, representan un 1,4% del valor estimado de todas las licitaciones. En 2030 se estima que el valor susceptible de emplear BIM sea de entre el 20 y el 25%.
Nosotros con la experiencia que ya tenemos en Italia sabemos que esos umbrales se han superado y además mucho más rápido. O sea que hay una gran oportunidad aquí. Vemos que 190 contratos es lo que tendríamos con el 1,4%. Bueno, imaginemos la cantidad de contratos que se van a generar cuando lleguemos a esta implementación completa, ¿no? En los que se solicite bien obligatoriamente. También tenemos este DAFO del que os hablaba, en el que se hace un análisis, en el que, digamos, se valora cuáles son las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y yo quiero señalar aquí, sobre todo, la parte en la parte de debilidades, la capacitación, ¿no? Se habla de que hay una capacitación insuficiente y creo que aquí sobre todo se centra en la parte de la administración, ¿no? No hay formación todavía, no hay capacitación suficiente como para afrontar estas licitaciones, pero luego veréis que hay una serie de objetivos que se marca la propia administración para llegar a, digamos, poder administrar estas licitaciones, ¿no? En la parte de fortalezas hay una parte que yo creo que es muy interesante, que es que hay una participación ya de la PYME muy importante en esos contratos públicos. Es algo que desde la Unión Europea se viene fomentando desde hace muchos años, que la PYME participe en las licitaciones. Y luego también se habla de que la PYME ha hecho los deberes, entre comillas, ya se ha adelantado y ya tiene una formación y ya ha hecho una inversión para capacitarse, ¿no? También se habla de que hay una disponibilidad generalizada de software BIM, ya hay mucha gente que usa software BIM. Y dentro de las amenazas se habla, por un lado, de la implantación no coordinada del BIM. Esto es muy interesante. Como os comentaba, ya hay iniciativas, digamos, de implantación. Pues, por ejemplo, tenemos iniciativas en Cataluña, ¿no? Con infraestructuras.cat, donde ya han hecho unas guías propias, ¿no? Y ya solicitan desde hace mucho tiempo de forma obligatoria BIM. También dentro de ADIF, por ejemplo. Entonces, bueno, existe esa amenaza. También se puede ver como una fortaleza, ¿no? Hay ya varias iniciativas, eso no está mal, lo que pasa es que va a haber que coordinarlas. Y oportunidades, yo creo que también aquí es muy interesante el desarrollo del empleo digital, es algo que es el futuro, ¿no? Ya sabemos que el empleo digital está ahí y la implantación del BIM en la administración y en los proyectos en general fomenta ese desarrollo del empleo digital, sin ninguna duda. Y además atrae a empleados o posibles empleados cualificados y jóvenes, ¿no? A los que le interesa trabajar de una manera nueva, ¿no? Y tener esta digitalización ya dentro de las empresas. ¿Cuál es el ámbito objetivo de aplicación? Bueno, como veis aquí, todos los contratos relacionados con obras y además con servicios vinculados a los contratos de obra o concesión de obras. Es decir, que no solo afecta a la parte de obra en sí misma, ¿no? De constructora, sino también todo lo que gira alrededor, como puede ser la dirección facultativa, asistencia técnica, etcétera, y además a los servicios previos incluidos, es decir, a la redacción de proyectos. Por lo tanto, aquí también habrá que desarrollar los proyectos en BIM. Muy interesante que tengáis en cuenta que, bueno, en el global de los proyectos se va a solicitar BIM y se va a solicitar para todas las fases, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de implantación? Esto es lo clave, ¿no? Para que entendamos cómo tenemos que prepararnos o cómo tenemos que anticiparnos a esta implantación. Va a haber dos umbrales clave. Uno a partir de los 2 millones de euros, ¿vale? A partir de aquí será obligatorio.
Y luego va a haber otro umbral clave que será a partir de los 5.382.000 euros, que nos servirá para entender que para estas licitaciones se implantará y será obligatorio solicitarlo, pero antes, con un nivel, digamos, superior antes que en el nivel inferior, que hemos visto de 2 millones a 5 millones. ¿Cuáles son los hitos? Pues el 1 de abril de 2024, en el que ya se empezará a solicitar de forma obligatoria para estos umbrales, en un caso a un nivel inicial y en el otro a un nivel recomendado inicial. Ya veremos luego qué son estos niveles. En el 1 de octubre de 2025 avanzaremos un nivel en los dos umbrales. 2027 avanzaremos otro nivel más y en 2030 ya se espera tener un nivel integrado en el caso del umbral superior y un nivel avanzado en el caso de 2 millones a 5.300.000 euros. ¿Cuáles, qué puntos debemos tener en cuenta, ¿no? Para estos umbrales? Bueno, en los contratos divididos en lotes se tendrá en cuenta el valor estimado de cada lote, esto es importante. En los contratos de servicios vinculados o previos al contrato de obra también se tendrá en cuenta estos umbrales, pero vinculados al contrato de obra. Los órganos de contratación también deberán aplicarse estos niveles, es decir, esto es muy importante. Habrá un espejo siempre en la administración y en los licitadores. Siempre que se solicite un nivel a los licitadores, la administración deberá poder administrar contratos con esos niveles, ¿no? Y aquí es muy interesante saber que se podrá recurrir a asistencia técnica. A empresas como nosotros, que podemos ofrecer los servicios de consultoría, podremos participar dando apoyo a los licitantes o incluso al órgano de contratación. Y además, también es interesante saber que en cualquier momento o cualquier organismo, si así lo decide, podrá adelantar la implantación o adelantar esos niveles que requiere, siempre que garantice una suficiente concurrencia, ¿no? en las licitaciones. ¿Cómo se va a solicitar BIM en las licitaciones? Bueno, pues tendremos dentro del pliego de prescripciones técnicas particulares, tendremos los requisitos de información. Es un documento, digamos, en los requisitos de información que está ya estipulado cuál es la forma que tiene que tener, y digamos que lo que asegura este documento es que las personas o las empresas que participen en esas licitaciones tengan clara cuál es la información que se les va a requerir como entrega, ¿no? Aquí es importante que tengamos en cuenta que se habla de información, no solo de BIM, es decir, nos van a requerir información, ya lo veremos, ¿no? A medida que veamos esos niveles, que ya no será tanto únicamente modelos BIM, sino cómo nos soliciten la información o los datos de este proyecto, ¿vale? Y además, aquí en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, tened en cuenta que nos pedirán ya ciertos criterios de solvencia técnica que tengan que ver con el BIM, por supuesto, y criterios de adjudicación relacionados o experiencia previa. Es decir, si todavía en vuestra empresa no se han dado pasos para implementar BIM de alguna manera, tenéis que entender que cuando soliciten BIM en una licitación de este tipo, es posible que ya os pidan esa experiencia previa. Por lo tanto, digamos que hay que adelantarse, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues son todas estas que vemos aquí, no voy a pasar por todas ellas, pero sí me gustaría dejar claro, que lo veréis al final de la ponencia, va a haber un observatorio en el que se va a publicar las licitaciones en las que no se solicite BIM cuando es obligatorio, ¿no? Según lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, aunque
no se solicite, digamos que va a haber un control, ¿no? sobre estas licitaciones. ¿Qué estándares aplicables va a haber? Esto es muy interesante, ¿no? A la hora de tener en cuenta formatos de entrega, ¿no? Digamos que la base va a ser siempre formatos abiertos, siempre vamos a tener que garantizar la entrega de formatos abiertos como puede ser IFC para el intercambio de información gráfica y datos vinculados, BCF para la parte de incidencias o COVID para los datos que tengan que ver con la posterior gestión de mantenimiento. Pero aquí hay que poner atención en que también se habla de que se podrá solicitar estándares o formatos de archivo de uso generalizado, es decir, bueno, archivos o formatos de archivo que digamos que tengan un consenso en el uso, ¿no? dentro del sector. Y además también la parte de formato propietario, ¿no? Que digamos que es un poco, viene a hablar de lo mismo, que nos podrán solicitar archivos como puede ser, por ejemplo, un archivo de Revit, en el caso de que desarrollemos un proyecto en Revit, pues nos lo pueden llegar a solicitar porque, bueno, evidentemente es algo necesario para posteriores fases posteriores al proyecto o a la obra, ¿no? Será necesario también este archivo de formato propietario. También debemos tener en cuenta que va a haber unas normas aplicables a la parte de seguridad de los datos. Y también por señalar algo particular, que es que vamos a trasladar toda la información una vez finalizado el proyecto a una base de datos de geoinformación nacionales, ¿vale? Digamos que todo lo que hagamos en el entorno o las afectaciones que pueda haber en el entorno de un proyecto se van a trasladar al Instituto Geográfico para que ellos lo puedan integrar dentro de una base de datos. Vale, ahora vamos a hablar de los niveles, que yo creo que es muy interesante para que entendamos qué es lo que nos van a solicitar y la clasificación que tenemos de estos niveles para que entendamos de forma desglosada cuáles son esos requerimientos que vamos a tener, pues son estos que vemos aquí, ¿no? Estas categorías. Por un lado, la estrategia, que es una visión general, ¿no? de ese nivel a dónde quiere llegar, ¿no? Los procesos, cómo se van a tratar los procesos, cuál será el soporte tecnológico y cuál es el papel de las personas, ¿no? dentro de cada uno de esos niveles. Vamos a ver cuál es la definición de estas categorías para entenderlas un poco mejor. Bien, en la parte de estrategia, como os decía, en esta categoría, ahora veremos ya en los niveles cómo encaja, ¿no? toda esta clasificación para entenderlo un poco mejor. Pero digamos que, ¿a qué se refiere con la estrategia? Se refiere a la visión, a los objetivos y al compromiso de la unidad o organización en cuanto a la implantación. Esto lo veremos en cada uno de los niveles. Con los procesos, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a procedimientos de trabajo. Vamos a tener que tener claros cómo llevamos a cabo esos procedimientos de trabajo. Aquí tiene mucho que ver también la normalización de los procedimientos, siguiendo la ISO. Cómo llevamos a cabo la coordinación entre las partes y cómo producimos la información del contrato, ¿vale? Cómo generamos bases de datos, cómo generamos las representaciones gráficas, etc. En cuanto al soporte tecnológico, bueno, creo que es muy interesante que veamos que aquí se hace especial hincapié en el entorno común de datos, el Common Data Environment. Y que no solo lo tiene en cuenta como un mero repositorio electrónico, es decir, no solo como un almacén y administrador de datos y documentos y controles de acceso, sino que tiene en cuenta soluciones más complejas de Common Data Environment en los que vamos a poder también gestionar el estado y versión de la información y además hacer revisiones directas sobre el contenido de los modelos. También nos habla de que habrá unos estándares que nos van a ir solicitando a medida que vayamos progresando en ese nivel
Y por último, nos va a ir explicando cómo cómo va a influir en las personas, en este caso, digamos que personas se refiere a licitadores por un lado y administración por el otro, cómo va a ir influyendo esa implementación a medida que avancemos. Vale, pues ahora vamos a ver el desglose de cada uno de esos niveles que conlleva, ¿no? Que conlleva, digamos, cómo va a ir avanzando cada uno de estos niveles desde el punto de vista de las categorías que hemos visto antes. Disculpad. Bueno, en cuanto a estrategia, vamos a ver cómo varía esa visión general según vamos avanzando en niveles, ¿no? O cómo gradualmente nosotros vamos a tener que responder a esa estrategia a medida que lleguemos a esos hitos, ¿no? Y vaya avanzando el nivel. En primer lugar, la estrategia, digamos, inicial es que haya un proyecto piloto dentro de la administración, que se haya desarrollado ya un proyecto piloto para tener un concepto claro de qué es lo que va a solicitar ese organismo o la administración que lleve esa licitación en concreto, hasta un nivel integrado en el que, digamos que ya hay una estrategia muy clara y se ha convertido además, digamos, este proceso de mejora continua y de digitalización en un procedimiento sistemático en el que se asimila y se integran los procesos innovadores a medida que se van generando contratos. En cuanto a los procesos, pues pasamos desde el requerimiento de normas ISO generales, como pueda ser la ISO 9000, hasta un nivel avanzado en el que ya nos solicitan unos requerimientos específicos o una normalización de estos procesos basados ya en normas específicas como pueden ser la UNE ISO 19650, ¿vale? En cuanto a la coordinación de las partes, pasamos de un nivel inicial en el que no se requiere ningún entorno común de datos a un nivel avanzado en el que ya se hace toda la coordinación entre partes a través del entorno común de datos y además también se puede llegar a realizar simulaciones y validaciones sobre este mismo. En la parte de procesos e información del contrato, ¿qué es lo que nos van a solicitar? ¿Qué información nos van a solicitar? En la parte inicial, bueno, pues se requerirá desde modelos BIM hasta, en algunos casos, planos CAD. Va a haber ahí un mix en el que, bueno, todavía puedan convivir esos planos CAD de manera más o menos relevante con los modelos BIM. Luego, digamos que va a reducirse la presencia de esos planos CAD y en algún momento nos requerirán que esos planos CAD, siempre y cuando existan en el proyecto, se obtengan desde los modelos BIM. Bueno, ya sabemos que no siempre es posible, veremos, supongo que serán flexibles en esto, pero bueno, hay que tener la idea de que va a ir reduciéndose, digamos, la importancia de los planos frente, por supuesto, a la información que tengamos en los modelos. También nos van a pedir información de cara a fases posteriores. Esto es muy importante. Nos van a pedir que tengamos información para la parte de mantenimiento, explotación y gestión, incluso desactivación. Nos van a pedir que tengamos una gestión de los objetos que tenemos dentro del modelo a través de librerías BIM y vemos aquí al final que pone que, digamos, los planos CAD ya serán un uso, digamos, ya residual, ¿no? No habrá casi uso de ellos. También me parece muy importante señalar que en el nivel integrado, aparte de que vamos a hacer un uso ya global de ese modelo BIM, vamos a usar el modelo BIM para tanto diferentes fases como diferentes usos, ¿no? Nos van a pedir una fuente de datos. Es decir, ya digamos que se globaliza todo esto que nos van a pedir en una base de datos que tendremos que entregar y que tendrá que estar integrada. Es decir, que no solo nos valdrá tener por un lado un modelo, por otro lado una serie de documentos de entrega, como puedan ser fichas técnicas o lo que sea, sino que vamos a tener que ser capaces de integrar toda esa información y conseguir una base de datos a partir de ella.
En la parte de entorno común de datos, bueno, repito un poco esto, las capacidades del entorno común de datos van a tener que ir avanzando. Vamos a pasar de lo que os comentaba antes, un mero repositorio de datos en el que podamos controlar el acceso de las personas, ¿no?, que trabajan en el proyecto, y tener unas ciertas reglas para el uso de este entorno común de datos, hasta llegar a poder usar ese entorno común de datos ya como un repositorio, pero que nos permite ya ciertas funciones, como pueden ser, por supuesto, acceder a través de la web, ¿no?, que no sea un entorno interno instalado en un servidor, ¿no?, que podamos acceder a través de la web, y que nos permita todas estas funciones, como puede ser el control de acceso, control de versiones de archivos, flujo de trabajo para revisiones, aprobaciones, validaciones, asignación de tareas sobre ese Common Data Environment, responsabilidades, gestionar incidencias y controlar la nomenclatura incluso estandarizada de los archivos o los contenedores de información, bueno, que tengamos ahí en ese entorno común de datos. Para el formato de archivos, bueno, aquí hacer especial hincapié en que nos van a pedir que tengamos siempre, garanticemos siempre ese IFC como archivo para la entrega de información gráfica y datos relacionados con esta información gráfica, pero como veis aquí, nos podrán solicitar también el formato propietario. Bueno, aquí voy a abrir un poco un melón que puede ser un poco polémico un momento, y es que en el nivel avanzado pone que no nos requerirán ya ese formato propietario. Yo lo dudo. Es decir, para modificar de momento un archivo, como puede ser un modelo BIM, necesitamos el formato propietario para que en fases posteriores se pueda hacer un uso, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro: a la hora de entregar un proyecto o un as-built, una vez que se haya finalizado la obra, si nosotros queremos realizar una reforma, por ejemplo, una modificación en el estado actual de ese edificio, por ejemplo, necesitaríamos poder modificar ese modelo. Por lo tanto, tendremos que tener siempre ese formato propietario, es decir, un archivo Revit o un archivo del tipo que sea, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, de momento es muy complicado, que podamos llegar a no tener que solicitar ese archivo propietario, ¿no?, en un modelo ya integrado, en una fase integrada. Ya veremos qué sucede, ¿no? En cuanto a la capacitación, esto es muy interesante. Vamos a tener que garantizar siempre, voy a abrir aquí también la parte posterior, una serie de capacidades por parte del licitador, pero la administración, y creo que esto es un punto clave, se compromete a mantener o adelantar este nivel, digamos, de capacitación, ¿no? Es decir, que la administración no puede solicitar ciertos requerimientos o cierta capacitación a los licitadores sin que la propia administración pueda responder a ello, ¿no? Como vemos aquí, pues en una fase inicial habrá una persona dentro del órgano de contratación que ya ha sido formada en BIM y que actúa como responsable BIM del contrato, elaborando los requerimientos de información y que supervisará esos entregables. Bueno, pues vamos a ir viendo que a medida que avanza, digamos, estos niveles, lo que va a pasar es que la responsabilidad en la gestión del proyecto en sí mismo va a pasar al licitador, pero la administración tiene que tener ya un equipo formado capaz de supervisar todo el proceso de ejecución del proyecto, ¿no? Hasta, digamos, en un nivel integrado en el que ya se solicita cierta experiencia a los propios gestores de estos proyectos por parte de la administración, como vemos aquí, pues 3 años como mínimo. Pues por la parte de los licitadores tenemos el espejo, ¿no?
desde que no se solicite cierta experiencia o ciertos recursos o medios humanos a estas licitaciones, ¿no? Hasta solicitarlo y pasar, digamos, por solicitar que tenga experiencia no solo en las fases de proyectos, sino también en la parte de obras y modelado, por supuesto. Y finalmente, pueden llegar a solicitarnos que tengamos a ciertas personas dentro de nuestros equipos que tengan como mínimo 3 años de experiencia en la realización de estos proyectos y no solo en la realización, sino también en la gestión BIM de estos proyectos. Y además, esto es muy interesante, se valorará la implantación de la ISO 19650 en el nivel integrado. Es decir, que si queremos llegar a ganar una licitación en el nivel integrado, va a ser muy importante que trabajemos en base a esta norma y que lo hayamos integrado. Es decir, no solo haber realizado esa certificación, ¿no? Sino que también es importante que trabajemos realmente en base a esa norma. Pasamos ya a los dos puntos finales. ¿Cómo va a implantar o cómo va a instrumentalizar, digamos, esta implantación el Ministerio, ¿no? Aquí vuelvo a hablar de estas categorías que he descrito anteriormente. Tiene una línea de estrategia, tiene una línea de personas, una línea de procesos y una línea de tecnologías. En la línea de estrategia, bueno, pues va a haber una parte de gobernanza en la que coordinará toda la administración para que trabaje conjuntamente en esta implantación, una parte de seguimiento, de comunicación, por supuesto, de alineamiento estratégico, de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Habrá también una concertación de actuaciones para la implantación del BIM y una promoción de la participación de la PYME. Es muy importante, que esto no lo he comentado, pero digamos, la presencia de la PYME es muy relevante para la correcta implantación de este plan. Y siempre se habla en este documento de que hay que garantizar y hay que fomentar que la PYME, que es tan relevante en el sector de la construcción aquí en España, participe y digamos que haga esa implantación también de forma correcta, ¿no? En la línea de personas, pues habrá una parte de divulgación, por supuesto, una parte de formación por parte de la administración al personal propio de la administración general. Promoción del BIM en la formación reglada, en las universidades o en otras instituciones, ¿no? Digamos, de formación, pues se va a promover que haya formación en BIM, promoción y formación dentro de la administración y el sector de la construcción en general. Esto sobre todo lo vamos a ver en el PER 5, ¿no? En el fomento de la formación en BIM en el ámbito profesional. Esto llegará sobre todo a través de los colegios profesionales y digamos que va a ser un poco el vehículo, ¿no? Para que esa formación llegue y también, por supuesto, las empresas privadas como nosotros que podemos ofreceros esas formaciones o implantaciones BIM, ¿no? En cuanto a la línea de procesos, bueno, aquí voy a hacer hincapié sobre todo en que habrá una guía de contratación pública, ¿vale? Para estos proyectos BIM. Habrá una guía para la estandarización de los requisitos de información, es decir, cómo nos van a solicitar información por parte de la administración. Y habrá también, hay que tenerlo en cuenta, un sistema de clasificación de elementos BIM global para todas estas licitaciones, lo cual pues también es un alivio porque como ya sabemos en algún momento han coexistido muchísimas clasificaciones, ¿no? Dentro de diferentes licitaciones, ¿no? O diferentes organismos que nos han solicitado diversas clasificaciones, ¿no? Pues ahora va a haber una clasificación única para esas licitaciones que partan de la Administración General.
Y luego en la línea de tecnologías, bueno, pues señalar que va a haber un seguimiento de los avances en los estándares de código abierto y va a haber una creación de un portal de tecnología BIM. ¿Cómo se hará el seguimiento? Habrá un seguimiento anual por parte de la Comisión PIM, donde habrá esos indicadores que ya habíamos, digamos, ya se habían desarrollado para ese análisis, ¿no? Indicadores sobre la solicitud de requisitos, indicadores sobre el acceso de la PYME a esos contratos. Analizarán también y harán seguimiento de esas acciones de facilitación por parte de la Comisión. Se hará un seguimiento del avance del nivel BIM dentro de la propia administración, las dificultades que se encuentran por parte de la PYME para las licitaciones en las que vaya participando, los aspectos jurídicos relacionados con el uso del BIM y el análisis, esto es lo que comentaba antes, del uso de la excepción prevista en el apartado 4.4 de este plan. Además, estos análisis se pasarán al Consejo de Ministros que lo evaluará, ¿no? Este seguimiento y estos análisis que se vayan haciendo y a partir de ahí este plan irá evolucionando. Es decir, que se hará una revisión de este plan periódicamente para bueno, pues, actualizarlo y modernizarlo, como sabemos todos, algo que es necesario en estos procesos de digitalización de las empresas o de la administración en general. Agradeceros la participación y nada más, deciros. Insisto, si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, no dudéis en escribirnos a info@guantimioria.es o también podéis hacernos cualquier solicitud llamando por teléfono o consultar cualquier información para todo lo que necesitéis en nuestra web, ¿vale? Muchas gracias a todos y nada, seguimos en contacto. Vaya bien, hasta luego.